Hace unos años, cuando aún era estudiante universitario, descubrí la Deep Web por pura curiosidad. Había oído hablar de ella y de las historias espeluznantes que allí circulaban, así que decidí aventurarme. Después de instalar Tor y seguir los tutoriales adecuados, comencé a navegar por esos rincones oscuros de la red. Una noche, mientras exploraba, encontré un foro llamado El Forastero Silencioso. El título me intrigó, así que entré. Era un sitio minimalista, con fondo negro y texto en blanco. Los temas de discusión eran extraños: rituales, relatos de personas que decían haber visto cosas indescriptibles y advertencias sobre seres que habitan en la oscuridad. Uno de los hilos llamó mi atención. Un usuario, con el nombre Ojo Vigilante, había publicado una serie de mensajes sobre encuentros con un ser conocido como el Forastero. Según él, era una entidad que aparecía en los lugares más inesperados y que, una vez que te fijabas en él, no había forma de escapar. Una noche, mientras leía los mensajes, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía: no mires atrás. La curiosidad me venció y abrí el mensaje. Dentro, solo había una frase: el forastero te observa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré alrededor de mi habitación, pero no vi nada fuera de lo común. Traté de ignorarlo y seguí con mi vida, pero esa sensación de ser observado no me abandonaba. Pasaron días, y cada vez que me conectaba a la Deep Web, encontraba más mensajes de Ojo Vigilante. Describía cómo sentía que el forastero estaba cada vez más cerca, como lo veía reflejado en los espejos y en las sombras. Empecé a ver esas mismas cosas. Las sombras en mi cuarto parecían moverse, y en los reflejos de mis ventanas, a veces creía ver una figura oscura. Una noche, mientras trabajaba en un proyecto, mi computadora se apagó de repente. Al reiniciarla, la pantalla se llenó de estática y luego apareció un mensaje: «Estás siendo observado». El miedo me paralizó. Cerré la computadora y traté de dormir, pero los ruidos en la oscuridad no me dejaban en paz. Al día siguiente, recibí otro correo, esta vez con una foto adjunta. Era una imagen borrosa de mi habitación, tomada desde fuera de mi ventana. Me levanté de un salto y corrí a la ventana, pero no había nadie. Durante las siguientes semanas, los encuentros se volvieron más intensos. Sombras que se movían, susurros en la oscuridad y esa constante sensación de ser vigilado. Un día, decidí desconectar mi computadora y dejar de usar la Deep Web. Pero el daño ya estaba hecho. Incluso ahora, años después, todavía siento que no estoy solo. En ocasiones, al mirar por el rabillo del ojo, veo una figura oscura. Nunca se mueve, nunca habla. Solo está ahí, observándome. Y sé que, de alguna manera, el forastero silencioso siempre estará conmigo. Todo comenzó cuando un amigo me habló de un chat en la Deep Web llamado el Chat de los Perdidos. Según él, era un lugar donde las personas compartían historias de desapariciones misteriosas, eventos sobrenaturales y encuentros inexplicables. Decidí investigar, más por curiosidad que por otra cosa. Después de varios intentos, logré acceder al chat. La interfaz era sencilla, con un fondo negro y texto verde brillante. Había varias salas, cada una con un tema diferente. Me uní a una llamada Desapariciones extrañas. Las historias que leí ahí eran perturbadoras. Personas que desaparecían sin dejar rastro, familias enteras que se desvanecían de la noche a la mañana y sucesos inexplicables en lugares comunes. Una noche, mientras leía, alguien con el nombre de usuario Voz Desconocida me envió un mensaje privado. Decía: «Sé que estás buscando respuestas. Ten cuidado, hay cosas que es mejor no saber». Le respondí, intrigado, y comenzamos a conversar. Me contó que había estado investigando desapariciones por años y que había descubierto un patrón. Según él, todas las personas que habían desaparecido habían visitado una página específica en la Deep Web. Me dio la dirección y, a pesar de sus advertencias, decidí entrar. La página era simple, con un fondo negro y un único enlace que decía: «Haz clic para conocer la verdad». Sin pensarlo mucho, hice clic. La pantalla se quedó en blanco por unos segundos y luego apareció un vídeo.
En él se veían imágenes de personas normales haciendo sus actividades cotidianas, caminando por la calle, trabajando, en sus casas. Pero había algo extraño en todas las imágenes. En algún lugar del fondo se veía una figura oscura, casi imperceptible. El vídeo terminó con un mensaje: los que ven al hombre en la sombra no vuelven a ser los mismos. Sentí un escalofrío y cerré la página. Esa noche, tuve pesadillas con la figura oscura del vídeo. Al día siguiente, recibí un mensaje de voz desconocida: te advertí que no lo hicieras. Desde ese momento, cosas extrañas comenzaron a suceder. Sentía que alguien me seguía, escuchaba ruidos en mi casa cuando estaba solo, y veía sombras moviéndose en el rabillo del ojo. Una noche, mientras dormía, desperté de golpe y vi una figura oscura parada al pie de mi cama. No se movía, solo me observaba. Grité y la figura desapareció. Pero desde entonces, cada noche, tengo la misma experiencia. Despierto y veo a esa figura. Nunca se acerca, nunca habla. Solo me observa. He intentado mudarme, cambiar mi rutina, pero nada funciona. Ahora vivo con el constante temor de esa figura. No sé quién es ni qué quiere, pero sé que nunca podré escapar de ella. Y lo peor de todo, es que cada día siento que está más cerca. Todo comenzó cuando encontré una referencia a una biblioteca prohibida en la Deep Web. Se decía que contenía libros y manuscritos que no existían en ningún otro lugar, textos antiguos que hablaban de rituales oscuros, criaturas sobrenaturales y secretos olvidados por la humanidad. Mi curiosidad fue más fuerte que mi sentido común, así que decidí buscarla. Después de días de búsqueda, finalmente di con la dirección correcta. La página tenía una apariencia antigua, como si estuviera hecha de pergamino, con enlaces a diferentes secciones. Hice clic en uno que decía manuscritos malditos. Me encontré con una lista de títulos, todos ellos ominosos. Uno en particular llamó mi atención: el libro de los susurros. Hice clic y me llevó a un archivo PDF. El texto era difícil de leer, lleno de símbolos extraños y palabras en idiomas que no reconocía. Sin embargo, había una sección en inglés que describía un ritual para comunicarse con los espíritus del más allá. Sentí una mezcla de miedo y fascinación. Decidí probar el ritual, más por escepticismo que por otra cosa. Reuní los materiales necesarios y seguí las instrucciones al pie de la letra. Al principio, nada parecía suceder. Pero luego, comencé a escuchar susurros. No podía entender lo que decían, pero sentía una presencia en la habitación. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, así que traté de ignorarlo. Pero los susurros se hicieron más fuertes con cada día que pasaba. Una noche, mientras dormía, desperté de repente y vi una sombra en la esquina de mi habitación. Los susurros eran ahora claramente audibles, y aunque no podía entender las palabras, sentía que intentaban decirme algo. Los días siguientes fueron un infierno. Los susurros me seguían a todas partes. En casa, en la universidad, incluso en la calle. La figura oscura aparecía en los momentos más inesperados, siempre observándome desde la distancia. Empecé a perder el sueño y la cordura. Intenté deshacer el ritual, buscando en la biblioteca prohibida alguna forma de revertirlo. Pero cada vez que volvía a la página, encontraba nuevos textos, nuevas advertencias, pero nunca una solución. La figura se volvía más tangible, más real, y los susurros más insistentes. Una noche, decidí confrontar a la sombra. En mi habitación, rodeado por el círculo de protección que el libro describía, esperé. Los susurros llenaron el aire y la figura apareció una vez más. Sentí un frío intenso y un terror indescriptible, pero me obligué a preguntar: ¿qué quieres? Los susurros se detuvieron por un momento, y luego una voz clara y fría respondió: «Tú nos llamaste, ahora estamos aquí para quedarse». La figura se desvaneció y los susurros cesaron, pero el miedo no desapareció. Sabía que, aunque no podía verlos, siempre estarían conmigo, observándome, esperando el momento adecuado para hacer su siguiente movimiento. Ahora, vivo con el constante temor de lo que he desatado. La biblioteca prohibida sigue en línea, y sé que no soy el único que ha caído en su trampa.
Pero a diferencia de otros, yo conozco el precio de la curiosidad. Y cada vez que escucho un susurro en la oscuridad, recuerdo que hay cosas que es mejor dejar sin descubrir. Hace unos años, mientras navegaba por la Deep Web, me topé con una página llamada La Subasta de Almas. Era un sitio que supuestamente ofrecía objetos malditos y reliquias con historias oscuras. La curiosidad me llevó a explorar más. El sitio estaba diseñado como una casa de subastas, con diferentes categorías y lotes. Cada objeto tenía una descripción detallada y un precio inicial. Había de todo: muñecas antiguas, espejos, libros y joyas. Pero lo que más me llamó la atención fue un lote titulado La Caja de Pandora. La descripción decía que contenía un espíritu atrapado y que quien la poseyera podría comunicarse con el más allá. Decidí pujar por ella, más por el morbo de tener algo así que por creer realmente en su poder. Contra toda lógica, gané la subasta. Recibí la caja unos días después. Era pequeña, de madera oscura, con extraños símbolos grabados en la superficie. La guardé en mi habitación, sin pensar mucho en ello. Pero esa misma noche, cosas extrañas comenzaron a suceder. Desperté en medio de la noche, sintiendo una presencia en mi habitación. La caja estaba en mi escritorio, y juraría que emitía una tenue luz. Me acerqué, y al tocarla, sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. Los susurros comenzaron entonces. Eran apenas audibles, pero constantes. Al día siguiente, intenté investigar más sobre la caja, pero no encontré ninguna información útil. Decidí abrirla. Dentro había un pequeño espejo y un trozo de pergamino con una inscripción en latín. Al leer las palabras en voz alta, los susurros se intensificaron y el espejo comenzó a emitir una luz cegadora. De repente, me encontré en un lugar oscuro, rodeado por sombras. Una voz profunda resonó en mi mente: «Has liberado lo que estaba atrapado. Ahora eres nuestro». Desperté en mi habitación, sudando y temblando. La caja estaba abierta y el espejo roto en el suelo. Desde ese momento, mi vida se convirtió en un infierno. Las sombras me seguían a todas partes, susurrando en un idioma incomprensible. Mi salud empezó a deteriorarse y mi mente se llenó de visiones horribles. Intenté deshacerme de la caja, pero siempre volvía a aparecer en mi habitación. Busqué ayuda en foros y comunidades en la Deep Web, pero nadie tenía una solución. Un usuario llamado Conjurador Oscuro me contactó y me dijo que la única forma de deshacerme de la maldición era encontrar al espíritu y hacer un pacto con él. Desesperado, acepté su ayuda. Me dio instrucciones para realizar un ritual de invocación. Reuní los materiales necesarios y lo llevé a cabo. Durante el ritual, la habitación se llenó de una neblina oscura y la figura de un hombre apareció frente a mí. Su rostro era una amalgama de sombras y su voz resonó en mi mente: «¿Qué ofreces a cambio de tu libertad?». Sin pensarlo, respondí: «Lo que sea necesario». La figura sonrió y extendió su mano. Al tocarla, sentí un dolor indescriptible y perdí el conocimiento. Desperté horas después, con la caja desaparecida y los susurros acallados. Pero sabía que había hecho un trato peligroso. Desde entonces, mi vida volvió a la normalidad, pero a un costo. Cada noche, tengo pesadillas en las que veo al espíritu reclamando su parte del trato. Sé que algún día vendrá por mí. Y cuando lo haga, no habrá lugar donde pueda esconderme. La Deep Web es un lugar peligroso, y yo soy una prueba viviente de ello. Mi interés por la Deep Web comenzó como una simple curiosidad, pero se transformó en una obsesión. Escuché sobre el proyecto abandonado en un foro oscuro, donde los usuarios advertían sobre los peligros de acceder a ciertos experimentos prohibidos y abandonados por gobiernos y organizaciones clandestinas. El nombre del proyecto era Umbra. Una noche, después de horas de búsqueda, encontré un enlace que me llevó a un sitio con un diseño minimalista, fondo negro y texto blanco. Solo había un archivo disponible para descargar, etiquetado como Umbra-document-001. Lo descargué, sabiendo que podría estar jugando con fuego.
El documento era un informe detallado sobre experimentos realizados en un laboratorio subterráneo. Describía pruebas en sujetos humanos para inducirles estados de percepción alterada mediante la exposición a una frecuencia sonora específica. Los resultados iniciales parecían prometedores, hasta que los sujetos comenzaron a experimentar alucinaciones y comportamientos violentos. El informe terminaba abruptamente, con una nota del investigador principal: el proyecto ha sido clausurado. Ninguna información debe salir a la luz. Quien acceda a estos archivos debe prepararse para las consecuencias. Esa noche, después de leer el documento, tuve un sueño perturbador. Estaba en un oscuro y frío laboratorio, rodeado de máquinas y pantallas que emitían una luz azul pálida. Los gritos de dolor y desesperación resonaban en los pasillos. Me desperté sudando y con un fuerte dolor de cabeza. Pensé que era solo una reacción a lo que había leído, pero las cosas comenzaron a empeorar. Empecé a escuchar un zumbido constante en mis oídos, una frecuencia baja que nunca desaparecía. Los sueños se volvieron más vívidos y aterradores. En ellos, veía figuras oscuras que me observaban desde la distancia, susurros ininteligibles llenaban el aire. Intenté buscar ayuda en foros de la Deep Web, pero cada vez que mencionaba a Umbra, mi mensaje era eliminado y recibía advertencias de otros usuarios para detener mi investigación. Sin embargo, mi obsesión crecía. Necesitaba saber más, así que continué buscando. Encontré otro archivo, esta vez un vídeo etiquetado como Umbra-Experiment-002. Mostraba a un grupo de personas sentadas en una habitación, con auriculares conectados a una máquina. A medida que la frecuencia aumentaba, sus rostros se contorsionaban de dolor y terror. Las luces parpadeaban y las figuras oscuras que había visto en mis sueños aparecían en el vídeo, moviéndose detrás de los sujetos. Esa noche, el zumbido en mis oídos se intensificó. No podía dormir, las sombras en mi habitación parecían moverse y los susurros se volvieron más claros. Desesperado, busqué más información sobre cómo detener lo que había desatado. Finalmente, encontré un mensaje cifrado en un foro que describía un ritual para protegerse de las sombras de Umbra. Seguí las instrucciones al pie de la letra: un círculo de sal, velas negras y un mantra en latín. Mientras realizaba el ritual, sentí una presencia maligna en la habitación, como si algo me estuviera observando desde las sombras. Al terminar, el zumbido disminuyó y los susurros cesaron. Pero sabía que no había terminado. Esa noche, soñé con el investigador principal del proyecto. Me dijo que Umbra no podía ser detenido, que las sombras siempre encontrarían una forma de regresar. Desperté con la sensación de ser observado. Ahora, vivo con el constante temor de que las sombras de Umbra regresen. Evito la Deep Web y trato de no pensar en lo que desaté. Pero cada vez que escucho un zumbido, sé que están cerca. Y sé que, eventualmente, volverán por mí. La curiosidad me llevó a un lugar oscuro, y aunque he intentado escapar, siempre sentiré su presencia acechándome.